10:21, está con nosotros ya 10:22. Está aquí con nosotros el ex asambleísta Guido Chiriboga Jay. Fue también presidente nacional de Creo, con quien vamos a conversar inmediatamente. Antes que nada, un gusto tenerte aquí en el estudio, Guido. Muchas gracias, Andrés, siempre en casa, aquí en Radio Atalaya. Claro que sí, y hay que decir algo que lo reconocimos públicamente cuando estaba en funciones en la Asamblea y ahora, es que siempre hemos podido entrevistar a Guido, porque hay personas que cuando son electas o cuando los nombran para ciertos cargos, ya no dan entrevistas. No se dan cuenta que no es que están dándole una entrevista al medio tal o a cual, sino informando a sus mandantes. Esa es la gran verdad. Entonces, tengo que otra vez hacer ese reconocimiento y en buena hora. Hemos hablado antes, cuando era candidato, y después, durante, cuando estabas en la asamblea y ahora que ya terminó justamente tu periodo. Pregunto algo, Guido, para empezar. ¿Cómo ves estos meses del nuevo periodo legislativo, es decir, de este nuevo grupo en el cual hay bastantes que ya venían de la anterior asamblea? Y que ya cumplieron o van a cumplir 6 meses. Cumplieron ya hace poco 6 meses en funciones. Bueno, nuevo periodo sí, nuevo grupo no, porque son mayoritariamente las Mayoritariamente son mismas los mismos. personas, no solamente, o sea, no solo los mismos bloques, las mismas personas. Entonces, si los mismos partidos van a promover a los mismos candidatos y con los mismos votantes, vas a acabar con la misma asamblea que ya había. El comportamiento es muy similar también, el conflicto de intereses políticos, ¿no? Sano, digamos, en ese caso al que Sí, me estoy refiriendo, pero los conflictos internos en lo político son los que ya esperábamos, ya se viene un periodo electoral presidencial y renovación de la asamblea. Entonces los que eran amiguis ya están peleándose porque públicamente requieren ese hacer distanciamiento. pre-campaña. Sí, Correcto. pues esa es la gran verdad. Incluso yo que pasé por ahí, Andrés, aquí para tus radioyentes de Atalaya, el- la, la verdad del gobierno, digamos, del proceso de gobierno, en general, una generalidad, habrá excepciones como en todos casos, ¿no? Pero en los ministros, en general, son enemigos que en público se tiran flores. Y los, Dentro de un gobierno. y los Eh, asambleístas son amigos que en público se insultan. Porque al terminar de insultarse son amigos. Sale, porque es un proceso, para comenzar, es un cuerpo colegiado. Claro, Entonces tú eres parte de una bancada y te toca tomar la postura de la bancada muchas veces con discusión interna o sea, no ir de alzamanos, pero con la discusión interna pertinente. Pero entonces te peleas por la postura de cada bancada. Pero después de la votación, ya, ya. la vida sigue. Claro, y eso es interesante, ¿no? En el caso más bien de un gabinete, son en público todo bien, y fuera de estar en público hay mucho choque entre y defensa de espacios, ¿no? ¿No? Porque se pelean por presupuesto, Ujú. porque el gobierno central maneja una sola canasta de dinero que el Ministerio de Finanzas puede adjudicar. ¿Y a qué ministerio va cuánto? Ahí vienen, pues, cada uno quiere para sacar su gestión adelante de su ministerio, hacerlo de la mejor manera y toca, o sea, se pelean por el mismo espacio. En la Claro, asamblea es diferente, es otra dinámica. es otra y muy interesante, ¿no? Porque ha habido varios eh, legisladores que después han pasado a ser ministros o viceversa, varios ministros que en un siguiente periodo los han electo legisladores y la dinámica, como tú dices, es otra. Vamos a ir con las preguntas del licenciado Alcides Montilla. Mire, como usted nos había dicho y nos ha preguntado un par de veces, ¿qué será de Guido Chiriboga? Aquí lo tenemos a Guido Chiriboga, Alcidito. Guido, decía que cuando usted fue asambleísta en funciones, no estuvo personalmente en la radio, solo lo hizo por Zoom. Bueno, también dijo que iba a presentar
un proyecto de ley que denominó presupuesto cero, que iba a ser súper interesante si lo hubiese presentado, porque en este país necesitamos calidad en el gasto, evitar la manteca, el cebo presupuestario que no sirve para nada más que para que los burócratas se lleven la plata. Tampoco lo presentó. ¿Qué pasó, Guido, con esos proyectos? Ay, concuerdo con usted, Alcides, absolutamente. Dos cosas. Primero, me conecté a vía Zoom porque estaba en Quito, entonces me tocaba respondiendo a la labor que me encomendaron, estar en Quito de base. Entonces, y ahorita que estoy acá en Guayaquil, pues presencial con gusto aquí con Andrés. Es más bien, a usted le ponemos falta, don Alcides, por no estar aquí presente. Y en cuanto al presupuesto, sería ideal presupuesto cero, me Se desquitó, encantaría, pero la verdad es que era un se presupuesto desquitó, base cero. No se puede hacer un presupuesto cero porque ya sería pues anarquía sin un Estado presente. Pero un presupuesto base cero, en efecto, lo trabajamos con el Ministerio de Finanzas, veníamos armando el proyecto de ley y lo que pasó, pues, don Alcides, es que se nos acabó el periodo tempranamente, ¿no? O sea, se iba a presentar dentro ya trabajado con el Ministerio de Finanzas, con Pablo Rosemena y con su equipo en esa época. Y ya con la muerte cruzada quedó eso para otro periodo, para otra gente. No, y no pude tampoco pasárselo a nuestro bloque legislativo porque no hubo luego continuidad en cuanto a asambleístas de parte nuestra. Correcto, Guido. Ya mismo le pregunto del primer aniversario de la muerte cruzada, pero acláreme un asunto. Mire, en este conflicto que conlleva pues a la vicepresidenta Verónica Abad, escuché que ella estuvo activando en Creo. ¿Es cierto? Ella en Cuenca estuvo en una época, yo no la conocía en esa época, o sea, personalmente no la conocí nunca, pero conozco que ella estuvo en Jóvenes Creo una época y también estuvo creo que de candidata a concejal alguna vez por parte del movimiento en Azuay, efectivamente, en Cuenca, ¿no? En ese caso. Pero no ha ganado las elecciones. No, pero no era alguien que yo, como presidente en esa época de Creo Guayas o luego presidente nacional, llegué a conocer en ningún momento. Ahora hablemos del primer aniversario de la muerte cruzada, Guido, ¿verdad? ¿Qué le parece? ¿Estuvo bien tomada la medida? ¿Fue la más acertada? ¿Sacamos provecho positivo de esta muerte cruzada o usted cree que no fue lo más conveniente? Bueno, mirando para atrás siempre es mucho más fácil ser crítico de las decisiones. En ese momento, el presidente Lasso tomó la decisión que constitucionalmente a él le competía con la información que él manejaba, que es diferente que la que yo puedo haber conocido, y tomó esa decisión en el mejor interés del país. Y sí, eso sí, vale resaltar, con absoluto desapego del cargo, tratar de mantenerse como presidente a toda costa. Lo hizo con el mejor interés del Ecuador en mente. Ahora, como dije más temprano, el resultado acaba siendo que los mismos partidos proponen a los mismos candidatos, con los mismos electores, con las mismas reglas. Entonces, acabamos con una asamblea muy similar a la anterior. Entonces, el beneficio del cambio de asamblea, ya corrido el tiempo, no se ha dado. Es una asamblea bastante similar a la previa. Y, Guido, y de ahí el presidente Lasso decidió pues no participar para la reelección en ese momento. Guido, esto de la muerte cruzada, ¿verdad? Si es que en el futuro se presenten situaciones similares a las que tuvo Guillermo Lasso cuando estuvo a punto de ser pues destituido por la Asamblea Nacional, por eso tomó esta medida, es una buena medida para un poco enfrentar crisis como la que enfrentó Guillermo Lasso. Yo creo que es una herramienta extremadamente útil y válida, está en la Constitución,
es legítima del presidente usarla, cuando haya una asamblea que está completamente cerrada y boicote, y con un cambio de aires políticos entre el momento que dicha asamblea fue electa y el momento actual. O sea, si ya hay, me invento, el partido Patito tiene un bloque de 40 y están haciendo imposible gobernar, y ya ha caído en pública desgracia ese partido, y se puede prever que no van a volver a sacar un bloque tan grande, va a haber una refrescada en la asamblea en una nueva elección. Si las condiciones políticas en general son las mismas que cuando fueron electos, se va a elegir más o menos lo mismo. Entonces no ganas esa refrescada política. Mire lo que pasó en la consulta, ¿no? Algunas preguntas eran repetidas de las que hizo Guillermo Lasso, por la cual perdió en todas las preguntas planteadas, ¿no? Entonces nos hace pensar esto, que más allá del contenido de la pregunta, siempre impera en la decisión final del ciudadano votante, siempre impera la figura de quien la propone. Y en este caso, ¿qué diferencia había entre el Guillermo Lasso, proponente de las mismas preguntas, con el Daniel Noboa, proponiente de las mismas preguntas? ¿Cuál era la diferencia? Tal vez en lo personal, tal vez en la propuesta gubernamental, alguna cosa, pero alguna diferencia había, entiendo yo. Y encima el CID es no solamente la pregunta y la persona, sino el momento también. Si es que el presidente Lasso hacía la consulta cuando tenía 74 puntos de aceptación pasada inmediatamente después de la vacunación del COVID, seguramente pasaban, se aprobaban todas las preguntas. Entonces, no solamente hay el texto de la pregunta, quién las propone, sino también el momento en que se lo hace. ¿Y por qué crees que el Lasso perdió la oportunidad de aprovechar el momento? ¿Le faltó arrestos? ¿Fue muy dubitativo? ¿No creía que iba a ganar en la consulta abrumadoramente? ¿Qué pasó realmente? Bueno, eso no puedo hablar por el presidente Lazo, eso estoy seguro que si lo invitan a esta radio, ahí puede preguntarle personalmente al CIDES. Mi opinión, la consulta en sí hubiera sido más temprano en el periodo, pero yo no estaba en el Ejecutivo, yo estaba en el Legislativo, y las decisiones de la temporalidad sobre la consulta las habrán tomado de nuevo, con el mejor interés del país en mente, estoy seguro. El resultado es que en efecto no se gana, o sea, las preguntas ganó el no en ellas. Cuando yo te he escuchado a ti, Alcides, aquí, cuando escucho la radio y hablan históricamente de consultas, siempre se habla la consulta de Sixto, la consulta de Lenin. O sea, no dices la consulta sobre tal tema, ¿no? O sea, no era sobre la pregunta, es sobre el proponente, avalando tu comentario anterior. Guido, y políticamente está activando siempre con militante de Creo, o ya como independiente. No, hay momentos, hay ciclos. Yo sigo siempre con el interés en la política porque lo llevo en la sangre. Es más, Aristóteles decía, el, el hombre es un animal político, y después Séneca dijo, y si no y si no es político, es solo un animal. Entonces, yo creo que todos llevamos ahí una vena política que siempre tenemos. Recordemos que tomó, digamos, la presidencia del movimiento Esteban Bernal en un proceso que después el CNE no avaló, y ahora está Juan Fernando Flores presidiendo el movimiento. Yo di un paso al costado en ese momento, porque también hay ciclos en los momentos políticos, tanto partidistas como personales. Ingeniero Mendoza, usted continúe con preguntas. Claro, y hablando de eso, del tema político y la parte personal, sin duda alguna, digamos, el bichito, la vocación de la política, hace que se deje a un lado
las actividades privadas, las actividades familiares en muchos casos. Ayer, por ejemplo, Jan Topic lo ha dicho, yo declino porque me voy a dedicar a temas privados de mi empresa y de la familia y personales. Sin duda, en una actividad como legislativo y además habiendo sido el principal del movimiento de gobierno, te hace pues dedicarle una cantidad de tiempo enorme, pues, ¿no? 95% del tiempo, me imagino. Absolutamente, lo cual tampoco es sostenible por mucho tiempo, ¿no? Así Porque es. uno puede hacer una conscripción cívica un tiempo y después hay que, o sea, te comes ahorro y toca parar la olla, ¿no? Entonces, toca seguir también en lo privado, que es lo que ahora demanda la mayor parte del tiempo, tanto en lo privado, en lo laboral, como en lo privado, en lo familiar. Claro, al salir de la función pública. Recordamos, Guido, que tu papá, que fue gobernador, prefecto, bueno, tantas funciones, cada vez nos decía, yo entro a la función y salgo más chiro cada vez que salgo. Sí, sí, es un Volví a problema. trabajar en ese momento, ¿no? Sí, y toca ahí, pero, Y pero, es una pero escuela que es honorable. sí, una analogía que alguna vez conversaba con alguien que me preguntaba lo mismo, me decía, o sea, ¿para qué te metes si es así? Bueno, ¿para qué la gente se mete de dirigente deportivo, por ejemplo? Ujú. A ti te encanta el fútbol Sí, y coges el Panamá o el patria. Patria o el América o el Everest y te metes de dirigente y coges los jugadores y alquilas un bus y te los llevas a jugar al torneo interprovincial tal y regresas, pierdes el fin de semana, no estás con tu familia, te cuesta plata el bus, comprarles la funda de leche y encima te regresa con 6 goles en contra. Y mal genio. Entonces, ¿por qué se mete? Porque bueno, esa gente tiene como una vocación de dirigencia deportiva y les gusta el deporte y les gusta. Y esos chicos, gracias a Dios hay esos dirigentes, porque si no, pues estuvieran capaces en pandillas o en una esquina sin nada que hacer y anda todo a saber en qué acaban. Entonces, es una vocación también el servicio público. En efecto, en mi caso, como bien nombraste, uno lo lleva hasta en la Claro. sangre de alguna manera y lo hice con mucho cariño y la verdad es que me gustó mucho. Pero ahorita el foco es otro, ¿no? No Fuiste deja uno de candidato estar. también antes a la alcaldía de San Borondón y la verdad es que el resultado fue bueno, teniendo en consideración que los Yunes fue el abuelo, Una dinastía. no dinastía, claro, el abuelo fue presidente del Consejo Cantonal, no había alcaldía en esa época. Y después sí hubo con él también. O sea, sí fue Y también, también también fue eso, ya, sí. también fue el primer Miguel. alcalde. Entonces, luego Coco. Coco, ahora Juan José. Entonces, era una competencia, digamos, difícil. ¿Y no has pensado otra vez en incursionar? Claro, falta 3 años para eso, ¿no? Pero Sí, la siguiente elección son de asamblea y de presidente y luego en el 27 ya serían las seccionales. Aquí la política es muy a corto plazo, el 27 suena lejísimo en cuanto a decisiones que pudiesen tomarse. Y de nuevo, ahorita me toca retomar el tema de- del sector privado para luego poder, si es que fuese el caso, eh, enlistarse en una conscripción cívica de nuevo. claro, claro, es así, o sea, interesante hablarlo de manera como lo estamos hablando, no solamente real y sincera, sino también de cómo es la persona y sus circunstancias, como decía Ortega y Gasset. Esa es indudable, ¿no? Una pregunta, en el caso de Creo, hay varias personas que son ex Creo. ¿Ya? Por ejemplo, Francisco Jiménez, que me lo encontré el otro día, otros que no han sido del movimiento, pero que estuvieron en el gobierno de Guillermo Lazo o estuvieron en algún momento en funciones, alcaldías o prefecturas, concejalías, por Creo. Ellos, por ejemplo, se quedan un poco sueltos en este instante, ¿no? Y la tendencia, y a eso es lo que me quería referir, la tendencia siempre está reflejada por alguien en una elección, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú, sinceramente,
sin ánimo de ponerte pitonizo, ¿qué crees tú? ¿Cómo la tendencia, por dónde iría? Tenemos a Daniel Noboa, obviamente, pero pudiera haber otros que vayan en esa misma línea. Bueno, me encanta el tema de que aludes a la tendencia. Sí, es que es verdad. Andrés, debería de ser verdad para todos los casos. Ujú. Hay algunos que, irrespectivo de la tendencia en la que están en un momento, después están en la otra orilla. Entonces, a mí me parece que alguien de Creo puede pasarse a cualquier otro movimiento que esboce principios similares. Pero, o sea, si a mí me ves el día de mañana en el partido marxista socialista, Claro, coge un bate y dame en la cabeza, es pues no. una incoherencia. Entonces, esas incoherencias ya es un politiquero que quiere es ver que seguramente cómo lucra la política. Dentro y así mismo, pues no, alguien que viene de un partido populista, izquierdoso, no debería de buscar un espacio en un partido de derecha o liberal clásico. El, o sea, manteniendo dentro de la tendencia, hay que ver quiénes se decantan. Mira que hasta ayer estaba Jan Topic, Sí, que hasta podía ser ayer. alguien que a alguna persona ex, creo, como tú dices, pudiera ser atractiva y ya no está. Ujú. Entonces van quedando espacios. ¿Quién capta ese espacio? Una parte será pues el presidente Daniel Noboa, otra parte algún tercero que pueda salir, ¿no? Entonces Sí, falta todavía, pero no falta tanto. falta nada más hasta agosto, ya Las está, primarias, son en bueno, agosto, pero ya esto ya se define antes. sí, no, yo estuve del otro lado, Sí, a entonces, ver, ¿cómo es realmente? primero las primarias son en agosto, son Ajá. primarias obligatorias, pero en las primarias yo nombro digamos que no tengo una carta que no quiero enseñarla o que no la tengo del todo cerrada. Entonces nombro a Andrés de candidato a primero de lista. Y después cuando va la inscripción, que tiene que la persona ir, y es personalísima, tiene que firmar. Y no es delegable, no es por nada. Tiene que ir la persona y aceptar la nominación de la primaria. Ujú. Cuando esa persona en ese momento declina, el movimiento puede nombrar a otra persona. Ah, ya. Entonces, yo puedo guardar el Así es espacio. con el CNE. Sí. Entonces, Ya. yo puedo guardar el espacio contigo y el día de mañana, bueno, si tú no declinas, ahí ya estás inscrito, pues no, vas y te presentas pero si el día de mañana te tengo y después viene que, no sé, pues León Fres Cordero renace y lo vamos a inscribir. Andrés, porfa, tú renuncias por razones las que fueren, o no vas y firmas, y se puede inscribir a esta nueva. O sea, de verdad hay hasta la inscripción. Una vez inscrito y pasado el periodo de impugnación, que es corto, Sí, es corto. ya no hay nada en el mundo que te pueda sacar del proceso. Pero, por ejemplo, las primarias o democracia interna, por ejemplo, en agosto, ahí se hace lo que tú dices y se ponen los nombres. Pero la inscripción es en octubre, por decir. Entonces, es en ese momento cuando ya no, ahí Correcto. ya queda oleado y Exacto. santificado. Entonces, lo de agosto, entendamos que es un 80-20. Ok, Todavía queda un 80-20. espacio de. Queda un 20. Sí, tanto cuanto si hagas la primaria y nombres hay. Lo que no puedes hacer es, o sea, no pongo candidatos en el distrito 3 por Ujú. decir, bueno, y después en octubre voy y pongo, no se puede. Tienes que poner a alguien y sí tienes el chance de cambiarlo después en caso de que la persona No, por no, algún motivo no no se vaya o quiera corre. renunciar. Ok. Las 10:46, don Alcide, sus últimas preguntas para Guido Chiriboga Jai. Guido, ¿cómo ve usted lo sucedido con la fiscal Salazar? Se ha dicho que en la Asamblea era el momento político más importante su enjuiciamiento político. Como al parecer no ha ocurrido, este punto de quiebre deja prácticamente en segundo plano cualquier probabilidad de que en la Asamblea vaya a ocurrir un hecho importante a nivel nacional. Entonces, ¿cómo juzga usted la situación ocurrida con la fiscal? Muchos dicen que si la fiscal se hubiese atrevido a activar políticamente en este momento, hubiese ganado la presidencia de la República. ¿Qué opina usted, Guido? Pues déjame separar tu comentario en los dos pedazos que aludiste, Alcides, lo de la asamblea y luego la parte electoral, digamos.
En cuanto a la asamblea, fue tratado de una manera muy, muy completa con el invitado previo en lo jurídico. Yo te voy a opinar de lo político. En lo político, y netamente en lo político, me parece que hizo lo correcto la señora fiscal en no rebajarse a la alcantarilla en la que quería tratar la asamblea el juicio político de ella. Me parece que ella debería estar, y está en efecto, por encima de ello, y dado que los otros juegan con reglas de alcantarilla, ella hizo lo correcto en también aplicar y acogerse a la ley que corresponda para no entrar en ese juego y poder dedicarse a lo que está ella enfocada en tener que hacer. De ahí en lo electoral, en el caso de que ella decida participar, que yo lo veo poco probable, sí sería pues patear el tablero de alguna manera y entrarían en juego nuevas dinámicas electorales. Pero yo creo que ella tiene hasta el 25 para terminar su periodo en la fiscalía y tiene muchos procesos en marcha que aparentemente, de todo lo que se ve, quiere proceder a llevarlos a cabo completo. Entonces, es una lectura temprana ahorita, pero como dijimos antes, capaz, o sea, no para agosto, pero sí para octubre ya podríamos saber. Porque incluso lo que decíamos de los espacios es verdad, incluso para candidatos presidenciales, ¿no? Claro. Entonces, lo que sí tendría que ser Correcto. es, Gracias, ella puede Guido. reemplazar a una mujer, no puede reemplazar a un hombre por el tema de, porque si el binomio es Andrés y María, ella no puede reemplazar a Andrés porque quedaría ella y María. Entonces, habría que reemplazar o sea, tendría que ser un binomio que se inscriba con mujer de cabeza para que renuncien los dos. Correcto. Muy bien. Gracias, Guido. Oiga, don Alcides, hoy día tiene la reunión allá, ¿no? Con todo el grupo. Sí, ya mismo Que se reúnen voy. en el Village, una gallada. Claro que sí. Sí, un gran saludo para todos, especialmente para Bueno, don Juan Carlos, perdón, para don Hugo Limongi. Y yo tengo que ponerle Hugo una Limón. falta también a don Alcides. Sí, ya No, usted. de que ya no está dando el clima. No, sí dio. Ah, no, no. Usted en ese momento estaba sin los audífonos. Ah, Dio. está. Dio. Este es nuestro experto. Lo dimos, sí lo dimos. Dos veces ha dado en el programa. Oiga, que tenga buen día, Alcidito. Nos encontramos mañana en Gracias. punto de vista. En mi caso, esta tarde en Calor Político. A nuestro invitado y amigo Guido Chiriboga Jay, gracias por estar con nosotros. Andrés, a ti, Alcides y a todos los reyentes de Radio Atalaya, a darle duro que esta semana es corta, pues tenemos el viernes también. Estamos en el ombligo de la semana ahorita sin querer. Claro, hoy día es martes, pues como que si fuera miércoles. Estamos ahí a un día, así que... Semana de 4 días. Semana de 4 días. Ya tenemos que dedicarnos a trabajar nomás en este país y parar. Somos el tercer país en el hemisferio con más días de vacaciones. Así, ¿no? Entonces tenemos que... No, pues eso debería de ser al revés. Sí. Deberíamos de ser el tercero con menos días de vacaciones. Y ahí sí una pena, Alcides, de las dos preguntas que no se aprobaron en la consulta, una que buscaba fomentar el empleo con el empleo por horas, que Sí, creo que es ¿no? un derecho que tienen todos los trabajadores, de poder, el que quiere trabajar 4 horas o 6 horas o 2 horas, por sus razones personales, de estudios o de familia, que pudiera hacerlo y está mejor con ese empleo parcial, pero bueno, fue negado en la las votaciones. consulta popular, lamentablemente. Vamos a la pausa.